Amén. Thank you. Habían el micrófono. Apágalo, póngalo ahí. El micrófono. Bueno, antes de tener la oración y pasar al estudio en esta mañana, unos pequeños anuncios, porque ha cambiado mucho la cosa desde la última vez que nos reunimos. Hermanos, vamos a estar yendo a Colombia en diciembre, del 17 al 20. Ya del 17 de diciembre al... Correcto, del 20. Llegamos el martes a las 9 de la noche y estaremos regresando el domingo. Estaremos llegando aquí al aeropuerto de Asheville a las 6 de la tarde el domingo. Estamos muy agradecidos a Dios que nos ha permitido todos los viajes que hemos hecho este año y claro, al conocer a nuestros hermanos y pasar tiempo con ellos. Así que estaremos visitando la tierra natal, ¿verdad, Beatriz? ¿No eres de Colombia? Ah, de Perú. Bueno, ya visitamos a Perú. Pero estaremos allá con muchos hermanos en Medellín. Es donde tengo entendido que vamos a estar quedándonos. Allá creo que esta va a ser la reunión más grande que vamos a tener hasta la fecha. Porque en Perú estuvimos reunidos 6 predicadores, ¿verdad? Pero ahora en Colombia vamos a ver 7. Porque estará el hermano Emanuel Vallejos, Carlos Cabello, Frederick Altimiras, no, Cúcaro, no sé si va a llegar a ir, no va. Está José Sánchez, está el pastor Cecilio y estaré yo. Y me falta uno, Daniel Primera. Falta Daniel. Entonces estaremos 7 de grupo y bueno, va a ser una gran bendición y es un privilegio que Dios nos ha permitido porque no pensábamos que iba a ser posible. Hermanos, ya vimos las elecciones, ¿verdad? El martes, impresionantemente, a pesar de que hubieron trampas por aquí y por allá, salió el señor Donald Trump, ¿verdad? Y se nota que ganó las elecciones porque ya vemos que jamás está pidiendo un cese al fuego, ya que Donald Trump viene al poder. Putin ha puesto en su itinerario verse con el presidente en febrero, seguramente para las charlas de la guerra de Ucrania. Zelensky ya tuvo conversaciones con el presidente Donald Trump. O sea, este hombre ni siquiera ha tomado el poder y ya tiene a todo el mundo ya amarradito, ¿verdad? Se nota que va a hablar como dragón, porque hay alguien que no ha recibido la autoridad de la presidencia y ya está controlando como si fuera el mismo líder. Se nota que va a hablar como dragón. Hermanos, de acuerdo a las expectativas que nosotros tenemos proféticamente, recuerden que, porque hay muchos adventistas que creen que la ley dominical vienen por leyes a través del cambio climático. El conflicto de los siglos no menciona nada de eso. El conflicto de los siglos menciona que será un poder religioso, pro-religioso. Satanás se va a presentar pro-religiosamente. Esta mañana, en el grupo del Clamor de Medianoche, una hermana compartió una cita que a mí, fíjense, he hablado mucho de la personificación de que Satanás personificará a Cristo, pero se me ha olvidado mucho esa cita que hay que explotarla, hay que mencionarla, donde la hermana White dice que van a aparecer ¿quién más? Los 12 discípulos. Los demonios van a personificar a los 12 discípulos y dice que van a tergiversar la palabra de Dios. El engaño que se viene para estos tiempos va a ser un engaño pro-religioso, no antirreligioso. Y tenemos que notar que los que van a tomar el poder van a aparentar ser parte del pueblo de Dios, van a aparentar que creen en la Biblia, van a aparentar que están de parte de Jehová, pero son espíritus belicosos, son espíritus del demonio. No podemos ser engañados. El hecho que alguien se pare y diga yo defiendo la palabra de Dios, no quiere decir que verdaderamente está defendiendo la palabra de Dios. Con esto dicho, de acuerdo a las expectativas proféticas, va a empezar a salir una serie de leyes pro-religiosas. Al principio no van a ser tan fuertes como ya lo hemos estado viviendo, que aquí en Carolina del Norte hay muchas leyes azules que están activas, no nos ha afectado. Incluso puede ser que algunas de las leyes que vayan a sacar nos convengan para hacer la obra. Y ahí es donde viene lo principal de lo que quiero compartir. Tenemos que aprovechar este tiempo. Porque antes de que nos empiecen a obligar el domingo, vamos a tener un tiempo donde la obra religiosa se va a ver positivamente
y va a ser una pequeña ventana, una pequeña oportunidad que tenemos para explotarlo lo más posible para salir y predicar a las calles. Por lo tanto, les tengo a ustedes una propuesta que quisiera que analicen y si acaso después del almuerzo, si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna idea, pudiéramos hablar para organizarnos mejor. Hermanos, nosotros tenemos 3 ciudades grandes aquí en el estado de Carolina del Norte. Tenemos a Charlotte, tenemos a Winston-Salem y esa área que está ahí, y tenemos a Raleigh. Yo quisiera, si Dios nos permite, como estábamos haciendo en Swannanoa, entregando, alimentando a los necesitados, que teníamos unas bolsitas con Conflicto de los Siglos y un regalito. Yo quisiera preparar alrededor de 200 a 400 bolsitas de regalito con los libros, orarle al Señor para que nos muestre un vecindario, porque en la ciudad va a ser difícil entregar esto, por un vecindario, prepararnos por grupos, conducir por estos vecindarios y dejar estas bolsitas de regalito al frente de las casas de las personas. Especialmente durante la época de esta semana y hasta la primera o segunda semana de febrero, porque como son tiempos, entre comillas, navideños, las personas están más receptivas al recibir regalos, ¿verdad? Entonces tenemos muchos libros, aparte del Conflicto de los Siglos. Traje ahí una caja de libros que se titula Más allá de la tumba. Es un libro muy, pero muy reconocido dentro de la Iglesia Adventista, que habla mucho sobre el espiritismo, que habla mucho sobre los muertos, que habla mucho sobre la doctrina de los muertos. Y esto es un mensaje que tenemos que sacar para que los 2 o 3 que están en la cerca, que no saben decidirse si de acuerdo a la palabra de Dios o lo que dicen las iglesias, por lo menos puedan recibir algo que les apela a su conciencia para tomar esta decisión, ¿verdad? Y ahí tenemos bastante estos libros. Y los que vayan apareciendo, el Señor nos va a ir dando. Tengo otros allá en la casa que están titulados como En los días de Noé. Es un libro de la hermana White, no lo escribió ella, pero son recopilaciones de escritos de ellas que tienen que ver con ese tema y el conflicto de los siglos para nuestro final, ¿verdad? Para nosotros poder compartir estas cosas. Yo quisiera lograr hacer estos proyectos antes de febrero, por lo menos visitar estas 3 ciudades, para por lo menos poder decir que Carolina del Norte ha recibido un impacto, ¿verdad? A finales del 2024 y a principios del 2025. Estamos hablando, los ministerios que estamos trabajando juntos, tanto como los que mencioné que vamos a estar en Medellín, como en conjunto con el pastor Robles, Alexis Bosch, Carlos Arias, no sé quién más me falta por ahí, no sé que faltan 2 o 3, Frederick, José Sánchez. Queremos el año que viene, si Dios lo permite y las cosas van de acuerdo a su voluntad, queremos hacer una mega campaña en alguna parte cerca del centro del mundo, cerca del Ecuador, donde estaremos unidos todos para presentar un mensaje de unidad y el mensaje de los 3 ángeles. Pero antes de eso, tenemos que orar, porque estoy hablando con el hermano Carlos Cabello, para nosotros planificar una super mega campaña en los Estados Unidos el año que viene. Entre junio o julio queremos visitar Florida, o sea, Puerto Rico, Florida, Carolina del Norte, New Jersey, Massachusetts, cerca del área de Boston. Bajaremos entonces a Mississippi, Texas, con una gran posibilidad de llegar hasta California. O sea, estaremos visitando varios estados durante todas esas semanas consecutivamente. Eso va a ser mucho trabajo, pero Dios ha puesto eso en nuestro corazón y va a llevar plata y vamos a ver cómo es que el Señor va a obrar, pero estamos actuando por fe. Si Dios permite eso que suceda en los Estados Unidos, tenemos que estar listos para un reavivamiento. Porque recuerden que Satanás va a traer un falso reavivamiento, pero Dios también va a traer un verdadero reavivamiento. Y este país, se lo debemos a este país, que fue donde empezó la obra, y es el que está atrasado en la obra, se lo debemos a este país. Y también estaba hablando con el hermano Carlos Cabello, que en Europa está sufriendo mucho la obra. Incluso cuando él estaba allá en Italia, un detalle que no me había percatado, que él me estaba comentando, es los hermanos no oran en público, dado a las circunstancias donde ellos están. Y el conflicto de los siglos, por orden de la conferencia que está a control de Italia,
no permiten que el conflicto de los siglos salga en su volumen completo. Está tan mutilado que ya no es el conflicto de los siglos. Entonces estamos orando para que Dios abra puertas fuera de Italia, lugares como otros países alrededor, no los voy a mencionar porque no queremos que la obra sea afectada por el enemigo. Tenemos hermanos que estarían dispuestos, pero están nerviosos porque nunca han hecho nada de esto. Tú sabes, la iglesia está persiguiendo. Entonces, hermanos, esto me da mucha alegría porque me recuerda los tiempos de quién, de los apóstoles, de los discípulos, astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Así que espero que estos anuncios los animen a seguir adelante. Tenemos mucha obra por delante, mucho trabajo que hacer, grandes proyectos. No sé qué otro proyecto Dios vaya a traer en el 2025, pero tenemos que estar unidos y hay que seguir adelante. Somos un grupo pequeño y mira cuánto Dios nos ha permitido hacer este año. Imagínense el próximo año. Así que tengan eso en mente. Que Dios me los bendiga. Padre, el tiempo es tuyo. Pasa aquí para adelante para orar por ti y le daremos comienzo al estudio de esta mañana. Aquí el micrófono. Vamos a arrodillarnos para orar. Hermanos, vamos a arrodillarnos para orar. Ay. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la gran bendición que tú nos has dado de poder reunirnos y poder estudiar las Sagradas Escrituras. Padre, en este momento estamos pidiendo la unción de tu Santo Espíritu. Hay muchos proyectos grandes que tenemos en mente, pero tú has permitido que nosotros llegáramos a nuevas fronteras en este año. Y esa era nuestro sueño, Padre, poder llevar tu palabra y ministrarlo al mundo entero. Te pedimos que si es tu voluntad y lo sigue siendo para el año 2025, que se nos abran nuevas puertas y nuevos métodos para poder presentar las Sagradas Escrituras y el Evangelio de tu Hijo Cristo Jesús. Te pido que seas ahora con el orador de esta mañana, que es tu hijo Eugenio Alejo. Bendícelo, Padre. Dale tu conocimiento de tu espíritu para que pueda entonces presentar con poder y autoridad tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes han hecho la pregunta, ¿quiénes son los obreros de la 11ª hora? Y hoy tenemos que entender una serie de cosas que Cristo dijo antes de llegar a la parábola, para que podamos entender exactamente de qué se trata. Así que el primer detalle de esta parábola está en que los trabajadores de la 11ª hora, Cristo declaró justo antes de llegar a Jerusalén a morir en la cruz. O sea, este es un tema, mejor dicho, un mensaje que Cristo presentó justo antes de ir a Jerusalén. O sea, de entrar a Jerusalén y morir. Fue esa semana antes que Cristo, aún más que nunca, hizo un énfasis con un fuerte pregón. ¿Y el fuerte pregón para quién fue? Para sus discípulos, no fue para el mundo. Una semana antes fue cuando Cristo más que nunca les habló a ellos claramente de lo que estaba por ocurrir, para que ellos supieran, para que ellos entendieran exactamente, fueran apercibidos y no les agarrara de sorpresa. Por eso es que si vamos a Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 24, dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así que la primera pista que encontramos de lo que Cristo le está diciendo antes de entrar a la parábola de los trabajadores de la 11ª hora es que hay una puerta estrecha, que muchos sabrán que es por esa, pero tratarán de entrar y no podrán entrar. Es un detalle que tenemos que tener en mente. O sea, ellos todos reconocerán cuál es la puerta, pero una cosa es reconocer y otra cosa será poder entrar por ella. Así que Cristo le responde a este hombre cuando le pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Con otra parábola, y esta la registra Mateo. Vamos ahora a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y Cristo, o sea, Mateo registra las mismas palabras de Cristo desde otro ámbito.
Lucas habla un poco más personal. Mateo habla un poco más universal. Por eso dice, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a perdición es ancho y espacioso, y los que van por él son muchos. Y ahora el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y en el versículo 21 empieza a decir, a contar Mateo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y ojo con este detalle, ¿es importante todo el que me dice Señor? Sí, porque Cristo hay que reconocerlo como el qué, como el Señor. En la cruz del Calvario, ¿cuántos reconocieron a Cristo como Señor? ¿Cuántos le llamaron Señor? Eso lo estudiamos aquí. ¿Cuántos lo reconocieron o le llamaron Señor estando Él en la cruz? De los que estaban de frente, delante de Él. Uno solo. ¿Quién fue? El ladrón. No fue ni los discípulos, ni los seguidores, ni la muchedumbre que un tiempo atrás le estaba aplaudiendo por lo que hacía. Entonces, la primera parte que dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, quiere decir que no todos los que reconocen mi autoridad, me reconocen como el Señor de todo, aún así, está diciendo Cristo, no entrarán en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una voluntad que es la que nosotros debemos descubrir. Y en el versículo 22 sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día. Y ojo que ahora Mateo está hablando de otro asunto. O sea, ya Cristo nos está diciendo no solamente que me dice Señor, ahora vamos a hablar de lo que hacen esta gente que me dicen Señor. Y por eso dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas. Y entonces les confesaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y el enfoque de Mateo fue que aquellos que piensan que las cosas que hacemos nos dan méritos y son de importancia para la salvación, están equivocados. Ese era el enfoque de Mateo. Por eso las palabras de Cristo, Mateo lo presentó de una forma. Aquellos que me reconocen como Señor y aún me quieren hacer recordar, ¿no te acuerdas que en tu nombre todo lo que hicimos? Porque no fue en el nombre de nosotros, todo fue para honra y gloria tuya. Y aún así, Cristo le está diciendo, nunca os conocí. Así que guardamos relación con esto y guardamos relación con el asunto de la puerta estrecha y del camino que es angosto. Si vamos a Mateo capítulo 19, versículos del 25 al 30, porque los evangelios no están escritos analógicamente, están regados, es Mateo 19, versículos del 25 al 30. Ustedes luego, después leen el contexto, dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y tienen que leer el capítulo 19 para que entiendan el contexto, pero sigue diciendo, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, y ahora Pedro va a hablar ahora de tú a tú. Pedro es una persona que es muy directa. Yo diría que es un cubano. No porque los demás no sean directos, pero a Pedro le gusta, mira, yo te voy a hablar claro porque necesito que me digas claramente cómo son las cosas. No quiero ir con ambigüedad, no quiero dar rodeo, no quiero ir con mucho respeto, voy a ir directo. Y Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Es la pregunta que le dice Pedro. Porque ahora Cristo está diciendo que el camino es estrecho y muchos lo reconocen, pero muy pocos podrán caminar por él. Que la puerta es estrecha y muchos lo reconocen y saben que es la puerta, pero pocos podrán entrar por ella. Pero que muchos dicen Señor, Señor y tampoco. Otros, Señor, en tu nombre hicimos cosas y tampoco. Y ahora Pedro se preocupa. Y por eso en el versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, versículo 29, que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. De hecho, si te ubicas en la parábola de los trabajadores de la 11ª hora y ya vas en tu mente, vas cocinando el asunto, verás que se habla de un pago.
Pero en la Biblia no se dice que a todo el mundo se le pagará igual. Porque Él está diciendo aquí, aquel que haga, heredará, dice, recibirá 100 veces más. Aquel que invierta recibirá 100 veces más. Y en otra ocasión dice, recibirá el doble. Entonces, mientras más yo invierta, recibiré más. Mientras menos invierta, recibiré menos. Pero en esta parábola, Cristo termina en el versículo 30 con un versículo clave, con una aclaración clave. Dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora Cristo les está adelantando a ellos un poco de lo que les va a decir más adelante. Ahora está hablando de primeros y postreros, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. O sea que muchos primeros serán postreros, irán para atrás y postreros primeros. Ahora, Cristo demuestra por lo claro que Él estaba hablando de alguien que sería bien cercano a Él, y es por eso que Lucas sí registra lo siguiente. O sea, ya Cristo está hablando directamente cuando le habló a Pedro. Ahora vamos a Lucas, capítulo 13, versículos del 25 a 30. Y ahora Cristo sí le habla más en confianza a ellos y les dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Espérate un momentico. Porque le está diciendo a ellos, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Ahora le habla más claro a los discípulos. Y en nuestras plazas enseñaste, o sea, tú fuiste a mi área donde yo vivía, a mi vecindario, a mi casa, en mi lugar. Y le están recordando a esta gente, al padre de familia, versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Y versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quiénes van a ser salvos? Porque ni aún los que estaban cerca de él tenían garantía. Y eso es lo que Cristo estaba diciendo. Ustedes van a decir, comimos contigo. Espérate, yo no soy cualquiera. Yo no soy de la multitud que se paraba a escucharte. Yo comí contigo, me senté a la mesa, te escuché a ti. Y Cristo está diciendo, y todo este recuento es para entrar en la famosa parábola de los trabajadores de la 11ª hora. Por lo tanto, la parábola está hablando de que son muy pocos los que se esforzarán para poder entrar por la puerta correcta. Y al mismo tiempo aclarar que el hecho de haberse sentado a la mesa y de haber compartido con Cristo no sería garantía ninguna en este mundo. Y termina esta parábola diciendo una frase que los dejarían a ellos pensando y que a algunos no les gustaría escuchar. Y la frase es el versículo 30. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y esta declaración era mayormente para los judíos. Por eso me gustó la lección y como estamos hablando, era para ellos. Ellos tuvieron el privilegio de oír el evangelio directamente de Jesús. Y además de ello, el Señor les había confiado sus oráculos y su palabra. Cada vez que Cristo se paraba en el templo, en el tabernáculo, en la sinagoga, y le daban a leer, Cristo aprovechaba y les hablaba. Se está cumpliendo esta profecía. Este es el cumplimiento. Y ellos, la parábola iba directamente para ellos. Ahora, ¿qué significa la palabra postreros? Y ustedes creo que lo tienen en pantalla allí. Los que están en YouTube, porque ustedes no literalmente, dice en griego, es la palabra eschatos, es el Strong griego 2078, en el sentido de contigüidad, más lejos, final, de lugar o tiempo, postrero último, postrer, estado final. Eso está fácil, lo que significa la palabra postrero. Pero me llamó la atención lo que significa la palabra primero en la Biblia. Porque dice que los postreros serán primero, y los primeros serán postreros. La definición en griego es del griego 4413, el Strong, y viene de la palabra protos, y significa el primero,
en tiempo, lugar, orden, importancia, noble primero, primeramente, pero ahora dice algo, principal, influyente, mejor. Son tres palabras claves. Y cuando veamos la parábola vamos a entender el por qué los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Pero es clave entender que significa principal, influyente y mejor. Entonces, pregunta, ¿de qué se trata la parábola de los trabajadores de la 11ª hora? ¿Quiénes habrán trabajado más en esa parábola? ¿Por qué la misma paga para todos si algunos tuvieron más tiempo que otros? ¿Por qué la necesidad de buscar trabajadores en la 11ª hora? ¿De quiénes estará hablando esta parábola? Entonces, ahora vamos a Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Entremos en la parábola de los trabajadores de la 11ª hora. Mateo 20, versículos del 1 al 16. Y ahora Cristo les dice a ellos bien claro para que entiendan el por qué hay una puerta estrecha, pero resulta que no todos van a entrar. Hay un camino estrecho y no todo el mundo va a poder caminar por él. No solamente, y se van a ver muchos que se sentaron a la mesa, pero tampoco van a ser sentados. En esta parábola Él va a explicar exactamente qué sucede. Versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Si sale por la mañana a contratar obreros para su viña, ¿necesita trabajadores, sí o no? Obviamente. ¿Hay una labor que hacer? Sí. ¿Hay algo que terminar para ese día? Sí o no. Bien. Temprano en la mañana es la hora de las 6 de la mañana. Y es importante porque hay 5 llamados en esta parábola. Así que se empieza a trabajar a las 6 de la mañana y se termina a las 6 de la tarde. Son 12 horas en el día. O sea, las 12 horas del día son los que se usan como jornal para trabajar en el Antiguo Testamento. Así que, versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Quiere decir que con los obreros que vinieron, él sí quedó con ellos en un denario. Ojo, un denario es el salario de un día. Con ellos sí hizo un negocio. Me van a trabajar un día entero, 12 horas. El jornal es de un denario. Bien, versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, ¿cuál sería esa hora? Si es cada 3 horas. Las 9. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Si tuvo que salir el padre de familia a las 9 de la mañana a buscar más gente, ¿por qué será? O no había suficiente, o hay mucho trabajo, o los que están muy lentos. Hay muchas cosas que se pueden aplicar. Cuando la Biblia no describe, o el Espíritu de Profecía, algo directamente, pues yo puedo usar mi imaginación un poco con relación a lo que se está diciendo. Texto explícito versus el texto implícito. Explícito e implícito, así es. Así que, o los que están no pueden porque son muchos, o trabajan muy lento, o es demasiado el trabajo, o la mía es mucho y los obreros son pocos. Así que tuvo que salir a las 9 de la mañana a buscar más gente, porque sacó la cuenta y dijo, para las 6 no se va a terminar esto. Bien. Así que, versículo 4, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ojo que a estos él no le promete un salario. Solo se los prometió a los primeros. A esto simplemente les dijo, os daré lo que es justo. Y quien se fue a trabajar, ¿bajo qué condición se fue? Por fe. Gracias. Ellos se fueron a trabajar por fe. Ese hombre dijo, oye, yo te voy a pagar bien, no te preocupes. Lo que sea justo, necesito que vayan a trabajar. Y ahí voy yo. Y a lo que sea justo, de acuerdo a lo que esa persona está diciendo. O sea, quizás entre ellos habrán dicho, pero ¿y cuánto será? Oye, no sé, vamos a trabajar, confiemos en él. Este hombre tiene buena reputación. Creyeron en su palabra. Ojo con ese detalle, porque a los primeros sí se les propuso un negocio, a los segundos no. Seguimos, versículo 6. Perdón, versículo 5, ¿sí? Sí. Hablamos de lo que es los talentos, era el equivalente a un año. Un denario es un trabajo de un día entero. O sea, que era lo justo. Ahora, versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. ¿Cuál será la hora sexta y novena? Entre las 2 y las 3 de la tarde. Ahí tuvo que buscar más gente. Obviamente, ¿por qué tuvo que buscar más gente? Hay una labor que no se va a terminar. Los que están no son suficientes. E hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11, versículo 6,
halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? La hora 11:00, ¿qué hora sería? Si la hora novena es las 3 de la tarde. No, las 6 sería las 12. Tampoco, las 5. Una hora justo antes de que se acabe el jornal de trabajo diario. Porque en el tiempo de Israel, de Cristo y Cristo mismo, si el jornal del día son 12 horas, nadie obligaba a otro a trabajar 13, 14 horas, como nos hacen hoy en día. Que hoy es de usar a trabajar y yo no sé si van a ser 10, van a ser 12 o 13, depende de como quiera el jefe. Y es interesante que a los primeros sí se les dice cuánto sería el salario. Ajá. Pero a los de la hora sexta y novena dice que hizo lo mismo. O sea, les digo, y os daré lo justo. A todos. El resto es lo justo. A nadie le prometió nada. Si le hubiera prometido a la 11ª hora, mira, vas a trabajar una hora y te voy a pagar un denario igual. Ahí no tiene gracia. No sería justo, pero aparte de eso, no se le puede contar la justicia de ellos, porque claro, no, ¿quién se va a negar? Por una hora el trabajo de un día, te voy a pagar como si hubieras trabajado 12 horas. Solo me tienes que trabajar una horita nada más. Por eso no se les dijo nada. Ahora, versículo 7. Recuerden que Cristo le hizo la pregunta a ellos, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es una pregunta clave para que entendamos la parábola. Y le dijeron ellos a Cristo, porque nadie nos ha contratado. Bien, si están en la plaza hombres dispuestos para trabajar y nadie los contrató, ¿por qué sería? Los rechazaron. Estaban siendo rechazados. O los vieron flaquitos, o los vieron feos, o los vieron un poquito viejitos, esto un poco debilucho. O seguramente no eran tan letrados o estudiados o escogidos como los demás. Ujú. Y especiales. A lo mejor miraron y dijeron, como albañil no creo que, no tiene cara de ser buen albañil. El asunto es que estos estaban allí dispuestos, pero nadie los contrató. Fueron desechados, estaban allí tirados. A estos no, olvídate de eso. Pero oye, a pesar de que no les dieron trabajo, se quedaron esperando. Vamos avanzando. Sí, ellos se quedaron allí Esperando a ver hasta última hora qué es lo que Dios... inclusive me imagino que habrán dicho, nos quedamos aquí, si no hay trabajo hoy, aquí dormimos para amanecer mañana, a ver qué pasa. Exacto. El asunto es que hay la mayoría de las parábolas que Cristo mencionó tiene que ver con esto. Ahora vamos a entrar a 1 Corintios para que vean. Por eso está diciendo en 1 Corintios, poco a lo débil escogió Dios para avergonzar a fuerte, y etcétera, etcétera, etcétera. Sigue. No interrumpan, eso no es problema. O sea, hay que tener en mente, porque esta parábola es tan importante. En aquel tiempo, los hombres de familia, habían veces que se quedaban en desgracia y tenían que trabajar para buscar el sustento. Entonces ellos iban a la plaza desde temprano en la mañana a que pasara otro que estaba buscando ayuda y se lo iban a ayudar. Y me llama la atención que estos hombres no habían recibido trabajo ese día, pero aún estaban dispuestos a quedarse a pesar de la frustración, el trabajo, el hambre, la sed. O sea, ellos decían, nosotros tenemos que proveer para nuestro hogar, tenemos que quedarnos hasta conseguir algo, ya sea hoy o sea cuando sea. O sea, estos obreros de la 11ª hora, aunque no han estado trabajando en el campo, estaban siendo fieles al mandato que Dios le había hecho de proveer para sus hogares. Se cumple que Dios premia la persistencia de la persona y la paciencia, Dios la premia. Por eso es que en el versículo 7 le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis también, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Un denario? Lo que sea justo. Ahora, ellos iban para allá esperando recibir ¿cuánto? Por una hora de trabajo. Si es lo que sea justo, yo no espero un denario. Me voy a conformar con lo que sea. Yo recuerdo una vez en la crisis que hubo aquí en el 2007-2008 en Estados Unidos, que el país se fue a la bancarrota prácticamente. Yo perdí el trabajo. Y saliendo a buscar trabajo, llegué a una factoría que la mayoría eran todos de mujeres porque el trabajo mayormente era para mujeres, era bien fácil. Y me dijeron, es que esto es para mujeres acá. Y ¿no tienes un puesto libre? Dice, bueno, si te vas a sentir bien entre mujeres nada más, tengo un puesto, pero es con el salario de mujer. A la mujer se le paga 7.25, el hombre siempre empieza de 8.25 para arriba. Y tuve que decirle, porque no tenía trabajo en aquella ocasión, por 7.25, por el salario de una mujer te trabajo. Y ahí trabajé una semana.
Yo, entre tanta mujer allí, y aquello pasando, y uno rápido. Y el asunto es que ellos, cuando fueron allá, ustedes han dicho, lo que me dé por una hora, que para ese sea justo, porque necesito llevar algo para mi casa. Ese es el detalle. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Ojo, ¿por quién comienza? Por los postreros. ¿Por quién comienza? ¿Y por qué no comienza por los primeros? ¿No se supone que debe empezar por los primeros que entraron de la mañana? Deben estar cansados y deseosos de recibir su pago e irse. Pero empieza por los últimos y deja a estos de último. Eso es una prueba, es una crisis que creó el padre de familia para probar. Y no para probarlos a ellos, para que ellos mismos se dieran cuenta de qué estaban hechos. Ellos, que fueron los primeros, los dejó de último. Vamos a ver cómo reaccionan. Y sigue diciendo, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Así que la paga fue para los postreros, arriba. ¿Qué sucede? Los primeros tenían que ver algo. Y ese algo iba a determinar qué había en tu corazón. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Un día completo de trabajo. Me imagino que habrán dicho, gloria a Dios Padre, gracias. Versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Porque primero habrán dicho, se les olvidó que quedamos en un denario. Pero si a estos, este hombre tan dadivoso les dio un denario, a nosotros nos tiene que dar el doble. O más. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también, versículo 10, los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ahora cometieron el pecado. ¿Murmuraban contra los de los trabajadores 11 hora? No. Contra el padre de familia. Versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho. ¿Qué fue lo que les molestó? Iguales a nosotros. Al pagarles igual que a mí, lo estás haciendo igual a mí. Escuchen los pecados, la murmuración y el hacer a estos que llegaron hace un rato igual a mí. Estos que están empezando ahora. Y este es el mayor problema que estamos enfrentando en el mundo cristiano adventista. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos hemos encontrado con muchos ministerios independientes que están molestos porque nosotros llevamos 20 años y tú pretendes en poco tiempo ya te crees cosas. Y hay un celo dentro de ti que te molesta, que porque en 20 años no se hizo una obra que se hizo, ahora se está haciendo otra y hay un celo dentro de ti. Y eso es lo que está pasando dentro del mundo religioso. El celo que hay con los ministerios independientes es porque si yo llevo 20 años, se supone que sea más reconocido, más admirado por la gente que estos que comenzaron hace un rato. Y sigue diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, yo no te he engañado. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿Quedé mal contigo? No. Y sigue diciendo, toma lo que es tuyo y vete. ¿Sabe que no se registra que a los otros trabajadores se les dijo, váyanse? Porque es muy probable que el padre de familia al otro día yo los quiero a ustedes de vuelta. Pero a estos sí se les dijo, tome lo que es suyo y vete. Eso será lo que tú recibirás. No hay más nada para ti. Con ese espíritu no vuelves a mi viña a trabajar. A ellos son los que se desechan. Al resto no. Cuando mires el espíritu de profecía te vas a dar cuenta. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Cuál fue la primera envidia que conocimos en la historia de este mundo? O sea, del universo. Lucifer. ¿Envidia con qué? Con algo que el Padre le dio al Hijo. Y hoy en día estamos viendo que los trabajadores de la viña del Padre, los primeros tuvieron envidia de lo que el Padre le dio a los de la 11 hora.
Y es la misma historia, se repite. En la Biblia todo está porque se repite la misma historia. Eso es lo que estamos pasando hoy en día, por eso hay tanta división. Porque se supone que si tú empezaste ayer, tú no puedes sobresalir tanto por encima de mí que llevo 20 años en esto. Es más, algunos se atreven hasta a decirnos, que le dice mucho a mi hijo, tú no sabes nada, yo llevo 20 años, yo te puedo enseñar. Porque cree que por llevar 20 años pueden enseñar. Cuando no se dan cuenta que no se trata de la sabiduría que tú y yo hayamos adquirido al estudiar, se trata de lo que Dios revela. Pero Dios no revela si no hay algo aquí adentro distinto. Y termina diciendo la parábola, el versículo 16. Así es como Cristo ahora le explica. Toda la explicación que le venía diciendo anteriormente, ahora se lo explica en la parábola y termina diciendo con lo mismo. Así, los primeros serán postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Quiénes se quedaron escogidos? Los que estuvieron dispuestos a trabajar por fe a lo que el padre de familia quisiera darle. Ellos sí no fueron allí buscando, me dicen, oye, nos van a pagar bien, vamos allá. No, a lo que me quiera dar. No me interesa. No voy a murmurar si lo que me da, yo entiendo en mi mente que sea demasiado poco para lo que yo esperaba. No voy a murmurar porque me voy a conformar con lo que sea. ¿Quién es el padre de familia de la parábola? Si ustedes van al espíritu de profecía, el padre. ¿Quién es el que llama los trabajadores? O sea, ¿quién es el que llama a los trabajadores al padre o el padre de familia a los trabajadores? Ojo con el detalle, es Dios quien llama. Los trabajadores no fueron allá pidiéndole trabajo al padre de familia. Él salió a buscar. ¿Cuántos acudieron a trabajar por fe en quien los estaba, o sea, con fe para quien los estaba empleando? ¿Cuántos? Todos menos los primeros. Con los primeros Dios quedó con ellos en algo. A los judíos se le entregó algo. A los judíos sí se le explicó, la paga de esta obra es esta. Ustedes serán los privilegiados, son los primeros. Pero se molestaron con la paga que se les dio a los otros. Y se olvidaron de todo el negocio que Dios hizo, de toda profecía, de todas las cosas que Dios hizo. Y hoy en día podría estar pasando lo mismo con muchos de nosotros. Todos menos los primeros. El padre de familia sí había hecho un trato con ellos de un denario de salario, pero el resto solo le dijo, os daré lo que sea justo. La pregunta para los de la 11ª hora fue, ¿por qué estáis desocupados? Porque nadie nos ha contratado. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no los contrataban? Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29. Y Pablo habla de lo mismo, por eso es que están los versículos. Usted dice, ¿y por qué Pablo tuvo que decir esto? Porque lo que desecharon los judíos, lo que desechaban a la élite de aquella época, Dios dijo, estos son los que yo voy a usar. 1 Corintios 1, del 25 al 29. Y por eso le dice Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y la pregunta mía es, ¿quién es el que determina quién es sabio o quién es fuerte? Pero en la parábola, en la forma que está hablando Pablo, dice aquí, lo necio del mundo escogió Dios. El mundo es quien determina qué es lo necio. Y por eso Dios dice, yo voy a escoger ese necio que tú dices. El mundo es quien determina, este es más inteligente, este no. Y Dios dice, a este más inteligente que voy a escoger yo para dar tu represión a ti. O sea, a este menos inteligente. Y el punto es que todo lo que el mundo desecha, Dios va a la contraria, para que aprendan que no se trata de esto. Y sigue diciendo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, porque se trataba de ellos mismos. Ustedes han sido rechazados, ustedes son marginados, ustedes son destituidos, pero a ustedes los eligió Dios. Y termina diciendo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios quiere gente marginada, porque los marginados no se sienten con la capacidad de decir, yo sí valgo.
El día que yo diga yo sí valgo, automáticamente quedo destituido para que Dios no pueda usarme. Porque solo en los trabajadores de la 11ª hora, solo los que van por fe, entendiendo que no tienen la capacidad, porque cuando le preguntaron, ¿por qué están aquí? No me contrataron. En otras palabras, nosotros estamos aquí desechados. ¿De qué se trata la parábola de los trabajadores de la 11ª hora entonces? De Dios declarando que todos los que trabajan para Él reciben la misma paga. Eso dicen muchos cristianos. Eso en parte es así, pero eso es falso. Recibimos la misma paga en cierto punto porque la vida eterna es para todos los que se salvan. Pero Lucas 10, 33 al 35 dice así. Lucas 10, 33 al 35 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La historia del buen samaritano. Si ustedes van al espíritu de profecía, ¿quién fue el samaritano que recogió al hombre que lo habían golpeado? Representa a Cristo. Y sigue diciendo, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ella dice que el mesón representa a la iglesia. O sea, Cristo lleva las almas heridas a la iglesia. Y ahí se queda un tiempo cuidándolo, porque sigue diciendo, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Punto. Y ahora dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y si tú gastas más que yo, ¿cuánto recibirás? Más que yo. Y si tú inviertes más que yo, ¿cuánto recibirás? Más que yo. Y si tú sacrificas más que yo, ¿cuánto recibirás? Más que yo. Entonces, en realidad, la palabra no tiene que ver con que no importa lo que tú hagas, todo el mundo recibirá la misma paga. Eso es demócrata, partido demócrata. Comunismo. Eso es comunismo. En el cielo no es así. Ahora, no se trata que nadie va a estar en el cielo sacando cuenta. Yo sacrifiqué más, así que voy a recibir más. De seguro no voy. Ahí no voy a estar. No, porque con ese espíritu. Exactamente. Por lo tanto, el padre de familia hizo 5 llamados. Primero a las 6 de la mañana, en horas tempranas, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde y 5 de la tarde. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ir a las 5 de la tarde? Lo dijimos hace un rato. ¿Por qué tuvo que buscar más gente a las 5 de la tarde? Este no es un hombre que tiene mucho dinero y tiene ganas de gastarlo, así que voy a buscar gente para emplearlo. ¿Qué tú haces aquí, mijito? Ven para acá para que te ganes dinero. No se trata de eso. Hay una obra que hay que hacer. Hay una crisis. Por eso este estudio tiene una segunda parte. Porque los 144,000 son levantados en una crisis donde la iglesia no cuenta con lo suficiente para una obra que hay que hacer. Así que dice la sierva del Señor, y estoy leyendo del libro Palabras de vida del Gran Maestro. Ahí es donde más vamos a poder encontrar sobre la parábola de los trabajadores de la 11ª hora. No es la cantidad de trabajo que se realiza o los resultados visibles, sino, y ojo con lo que voy a decir ahora, el espíritu con el cual la obra se efectúa, lo que le da valor ante Dios. O sea, no es la cantidad de trabajo que se realiza o los resultados visibles. Es con el espíritu que se hace. Los que vinieron a la viña a la hora 11ª estaban agradecidos por la oportunidad de trabajar. Sus corazones estaban llenos de gratitud hacia la persona que los aceptó. Y cuando al final de la jornada el jefe de la casa les pagó por el día entero, estaban grandemente sorprendidos. Sabían que no habían ganado ese salario. Gracias, esa es la palabra. Sabían que no se lo merecían. Cuando tú recibes algo que sabes que no te mereces, lo aprecias más. Pero cuando tú recibes algo que tú crees que te mereces, tú lo que vas a decir en tu corazón, bueno, él no ha hecho nada de otro mundo, me dio lo que tenía que darme. Exactamente. Siguiente cita. Bendita será la recompensa de la gracia para quienes han trabajado para Dios con sencillez de fe y amor. El valor del servicio a Dios se mide por el espíritu, y vuelve la palabrita espíritu de nuevo. Se mide por el espíritu con el que se presta. Voy de nuevo. El valor del servicio a Dios se mide por el espíritu con el que se presta antes que por la duración del tiempo pasado haciendo el trabajo. Si sacas cuenta, llevo muchos años en esto.
Y total, es lo mismo. Ya. Si sacas esa cuenta, no eres digno. Los trabajadores de la 11ª hora sí estaban locos por trabajar, por hacer algo, por ser usados. Siguiente cita. Los primeros trabajadores de la parábola representan a aquellos que a causa de sus servicios exigen que se los prefiera sobre los demás. Realizan su obra con espíritu de congratulación propia y no ponen en ella abnegación y sacrificio. Pueden haber profesado servir a Dios durante toda su vida. Pueden haber sido delanteros en soportar duros trabajos, privaciones y pruebas y por lo tanto se creen merecedores de una gran recompensa. Piensan más en el pago que en el privilegio de ser siervos de Cristo. Eso es lo que está pasando con los trabajadores de la 11ª hora. Perdón, con los de la primera hora. Por eso es que en parte no se estaban sacrificando lo suficiente, no se estaba haciendo la obra suficiente, aparte que eran pocos, tampoco estaban haciendo lo suficiente, porque ellos son de las personas que dicen, yo no me voy a reventar, yo voy a darle suavecito, con calma, al paso, que esto es un denario, no se nos prometió más. El que anda buscando la ganancia propia quita los ojos del verdadero espíritu de Cristo al servicio. Por eso es que los de la 11ª hora vinieron a servir y no a ser servidos. Pero los que estaban desde el principio, al ver que estos que recibieron un denario, dijeron, no, nosotros merecemos más porque ellos nada más estaban concentrados en su ganancia personal, no en el servicio que habían prestado. Cuando estudiamos el tema de la adoración en espíritu, entendimos y vimos en la Biblia que se trata del carácter. Cuando se habla del espíritu del hombre y el espíritu de Dios habla de su carácter. Entonces aprendimos que nuestra adoración es desde que amanece hasta que termina, porque está en nuestro carácter. Y aquí se habla mucho del espíritu, con qué espíritu viene, con qué carácter, con qué idea es que vienes a hacer lo que estás haciendo. Esperando recibir ¿qué? Más que alguien que te sea reconocido. Yo sí soy. Mira cuánto se ha hecho. Siguiente cita. Si pusieran en su trabajo un espíritu amante y confiado, continuarían siendo los primeros. Pero ciertamente esos primeros quedaron de último. Y sigue diciendo, pero su disposición a quejarse y protestar es contraria al Espíritu de Cristo y demuestra que ellos son indignos de confianza. Revelan su deseo de engrandecimiento personal, su desconfianza en Dios, sus celos y mala voluntad hacia los hermanos. La bondad y la liberalidad del Señor es para ellos solo motivo de murmuración. Así muestran que no hay relación entre sus almas y Dios. No conocen el gozo de cooperar con el artífice maestro. Estoy por la página 330, párrafo 3. Así que a la pregunta, ¿por qué la necesidad de buscar trabajadores en la 11ª hora? Siguiente cita, dice, cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. A los tales Cristo les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y añade, y también vosotros a la viña, Mateo 20, 6 y 7. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? ¿Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito? Ojalá entiendan que hay una obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Pero ahí entra la parábola de los talentos. El de un talento dijo, a mí me dieron un talento. Yo no me voy a arriesgar ni voy a ponerme esto. Y es un talento. ¿Sabe qué? Yo lo escondo y se lo devuelvo al amo cuando regrese. Y muchos creen, yo no predico, yo no hago esto, pues la labor mía no sirve para nada. Y ese es el problema. Ahí es donde se aplica esa parábola y entender por qué la parábola de los talentos. O sea, pregunta qué fue lo que les molestó a los trabajadores a la primera hora, hacia quién es la envidia de estos trabajadores, ya contestamos la pregunta, pero dice la cita en el mismo libro, Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 332, párrafo 4, no es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra propia disposición y nuestra fidelidad en el trabajo lo que hace aceptable a Dios. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo, el deber más humilde, hecho con sinceridad y olvido de sí mismo, es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perder por el engrandecimiento propio. Por eso es que les decía a ustedes qué significa la palabra los primeros. Y vimos las tres palabritas, principal, influyente, mejor. Si el espíritu
de Cristo, ¿qué significa mayormente cuando se habla del Espíritu de Cristo? De la influencia de su carácter en nosotros. Entonces, ¿quiénes eran los trabajadores que usaron la influencia correcta? Los de la 11ª hora, por eso se convirtieron en los primeros. Ellos se convirtieron en los principales, se convirtieron en los influyentes, se convirtieron en lo mejor que tenía el padre de familia, por poseer el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, dice la siguiente cita, el Señor desea que confiemos en Él sin hacer preguntas con respecto a nuestra recompensa. Por eso no podemos estar pensando, vamos a hacer las cosas que allá arriba nos debe esperar algo. El Señor debe estar reconociendo mi sacrificio. Desde que esté sacando esa cuenta, hay un problema. Desde que yo esté sacando la cuenta de que Dios tiene que reconocer mi sacrificio, que tengo que trabajar por el día y preparar sermones en la noche, hay un problema ahí conmigo. Porque ya estoy esperando algo. Y por eso dice aquí, el Señor desea que confiemos en Él sin hacer preguntas con respecto a nuestra recompensa. Cuando Cristo mora en el alma, el pensamiento de recompensa no primará. Este no es el motivo que impulsa nuestro servicio. Es cierto que en un sentido secundario debemos tener en cuenta la recompensa, sentido secundario. Dios desea que apreciemos las bendiciones que nos ha prometido, pero no quiere que estemos más ansiosos o muy ansiosos por la remuneración, ni que pensemos que por cada deber hemos de recibir un galardón. No debemos estar tan ansiosos de obtener el premio como de hacer lo que es recto, independientemente de toda ganancia. El amor a Dios y a nuestros semejantes debe ser nuestro motivo. Si crees que tu sacrificio es mucho, no lo hagas. Si nos vamos a sacrificar, que sea porque esto es lo que quiero hacer. Mi esposo y yo hablamos esta mañana por otro asunto y dice que la obra esta se terminaría en tiempos angustiosos. Y tiempo angustioso, eso está muy abierto para ustedes. Me imagino, si cada uno de ustedes se fuera a decir qué sería para ustedes tiempo angustioso. Para mí sería que tengo que trabajar en la mañana, llego de noche a mi casa, tengo que preparar sermones y ahí tengo que hacer las cosas de la casa que tengo que hacer. ¿Y en qué tiempo estudio? ¿Y en qué tiempo hago las cosas? Si me voy a poner a sacar la cuenta, esto es demasiado. O yo espero que el Señor me premie, porque mira, no es fácil, estoy haciendo 1000, duermo 4 horas en la noche nada más. Si me pongo a sacar esa cuenta, mejor debería decirle al Señor, mira, no voy a hacerlo y tranquilo. Me voy a dedicar a mi casa. Pero si lo voy a hacer, tendría que ser con el único propósito, esto es lo que nos tocó, en este tiempo nos tocó vivir, en tiempos angustiosos, y hay que hacer la obra como sea. No podemos quejarnos. La queja nos va a llevar a criticar. Y la crítica que le hagamos a cualquiera, al final se las terminamos diciendo a Dios. Así que, queridos hermanos, hasta aquí llevé el estudio, porque ahora tenemos que hablar de los 144,000 y de la crisis que a ellos, que están en Apocalipsis, los conllevan a realizar una obra. Es lo que está en Apocalipsis capítulo 8, que lo hemos estudiado, lo vamos a tener que volver a retocar sobre esta crisis. Hay una crisis donde hay una porción del Espíritu que nuevamente hay que derramar a última hora para hacer una obra que no se ha terminado. Los trabajadores de la 11ª hora tuvieron que terminar una obra que no se pudo terminar. Los 144,000 terminarán una obra que no se ha podido terminar todavía. Así que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. ¿Sí? Ven para acá entonces. Hablando de la recompensa de los primeros y de los últimos, ¿no? La Biblia habla, hablando de la recompensa de los primeros y de los últimos, la Biblia habla de una resurrección especial. Te dejo eso. ¿No? Una resurrección especial y de la primera resurrección. Obras le seguirán. Quiere decir que en la resurrección especial van a resucitar primero los de la 11ª hora. Porque yo creo que los de la 11ª hora comenzaron en 1844, que descansan en el polvo de la tierra, y eso van a resucitar para ver venir a Cristo. Entonces, los otros de Abel para atrás, o sea, los de la primera hora, van a resucitar después. O sea, cuando ya Cristo es que está viniendo. Digo, es que me parece que tiene una... Es así, mire, en la Biblia todo tiene una aplicación para cada tiempo.
Los profetas hicieron una labor y no fue suficiente, pero no por culpa de ellos, sino porque los hombres no lo escucharon. La labor de presentar la profecía de la venida de Cristo. Para cuando Cristo nació, muy pocos lo conocieron, porque los judíos no se habían interesado en creer ese mensaje y en proclamarlo. Y hubieron unos trabajadores que a última hora, esos pastores sí salieron a hacer la obra. Nació. Entonces, siempre ha habido trabajadores de 11ª hora en cada crisis que ha habido. En cada generación. En cada generación. Ajá, ahí está. Qué bueno que lo aclaraste así. Sí. Hay una visión. Hay una visión de la hermana White que tiene que ver con los obreros de la 11ª hora. Mira, vamos acá el micrófono para que se escuche ahí en la pantalla. Esta visión, hermanos, tiene que ver con los obreros de la 11ª hora. No está registrada en ningún libro porque Ellen G. White Estate no quiso registrarla, a pesar de que hay 3 testigos y ellos han testificado, aparte de 40 personas que testificaron el mensaje de estos hermanos, porque uno de ellos era el nieto de la hermana White. Esta es la famosa visión en Loma Linda, al lado de la estación del tren, donde la hermana White, hablando Robinson, que era el nieto de la hermana White, declara a él lo siguiente. La hermana White nos dijo, mientras estábamos los 3 en la plataforma de la vía del ferrocarril de la estación, que se avecinaba una terrible tormenta de persecución como un vendaval que derribaba todo objeto en pie. No se veía ni un solo adventista del 7º día. Ellos, como los discípulos, abandonaron a Cristo y huyeron. Nunca más se volvió a ver a todos los que habían buscado puestos. Después de la tormenta hubo calma. Luego los adventistas se levantaron como un gran rebaño de ovejas, pero no había pastores. Todos esperaron en oración ferviente por ayuda y sabiduría. Y el Señor respondió, ayudándolos a elegir líderes entre ellos que nunca antes habían buscado puestos. Oraron fervientemente para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos y los preparara completamente para el servicio. Entonces salieron hermosos como la luna, esclarecidos como el sol, imponentes como un ejército en bandera para dar este mensaje al mundo. Me quedé atónita y pregunté si eso se aplicaba a Loma Linda, ya que estábamos mirando en esa dirección. La traducción está mal, es me quedé atónito, porque está hablando Robinson. Porque estábamos mirando en esa dirección. La hermana White respondió a mi pregunta diciendo que se aplicaba a todo el mundo denominacional. Me dejó tan sorprendido que no hice más preguntas. No te vayas un momentico. Miren, si nos ponemos a analizar, aquí están los obreros de la 11ª hora. ¿Por qué ella dice que no se vio a un solo adventista del 7º día? ¿Qué fue lo que sucedió en el 1981? Oficialmente la iglesia pisoteó todos los principios fundamentales que Dios entregó en 1981. Después de que murió Jaime White. Ya. En 1981, con Neil Wilson, Oh, no, te refieres a la Neil Wilson. Okay. Sí. Yo pensé que era después. se añadió la Trinidad y se reemplazaron todas las creencias fundamentales que Dios había entregado al pueblo adventista. Y el adventismo que empezó a avanzar de ese punto en adelante ya no era más el adventismo original. Por lo tanto, lo que se llegó a conocer como adventista del 7º día a nivel denominacional, porque siempre había un remanente, y Benjamin Wilkinson estuvo vivo y 2 o 3 más, otros pastores que incluso en los 90 empezaron a predicar en contra de la Trinidad, como el pastor Lópera, no sé ahora bien cómo se dice su nombre. O sea, Dios siempre tuvo un remanente, ¿verdad? Pero a nivel denominacional, el adventismo puro, ¿qué pasó? Desapareció. Vino una tormenta, una crisis como nunca antes. Y desde ese momento, en 1981, ¿cuántas apostasías han entrado a la iglesia adventista? Música mundana, vestimenta, servicio de malos alimentos, alimentos que no nos representan como pueblo, programas que son de Hollywood, educación moderna. O sea, desde 1981 vino una tormenta que barrió con esa denominación que fue instituida por Dios, ¿verdad? Pero dice ella que después vino, ¿qué cosa? Una calma.
Y después de esa calma, dice que el pueblo estaba pasando por una crisis. ¿Cuál era la crisis? Que se encontraban solos y estaban orando, pidiendo sabiduría y guía. Bueno, por las últimas 2 décadas, Dios ha empezado a llamar a hombres fuera de la denominación caída hacia la verdad, ¿qué cosa? Establecida. Diferentes lugares. En diferentes lugares. ¿Y cuál es la crisis más grande que está pasando el pueblo ahora? Que dice, no tengo con quién qué, con quién reunirme. Hermanos, esta es la visión, que se encuentran solos. Pero dice ella que el pueblo adventista se levantó como un gran rebaño y dice que empezaron a orar para pedir sabiduría y que Dios, para ayudarlos, los ayudó a ellos a escoger a líderes. Pero ¿quiénes fueron los líderes que escogió? Los que no andaban buscando puestos. Y es lo que el pueblo de hoy no entiende, porque el pueblo de hoy, por ejemplo, nos ve a nosotros como el Ministerio del Clamor de Medianoche y otros ministerios, y ellos esperan que nosotros estemos actuando a las expectativas de la iglesia, ¿no? Que el pastor me tiene que visitar, que tenemos que tener ancianos. Hermanos, pero los que están respondiendo el llamado ahora, ¿tú alguna vez buscaste puesto en la iglesia? Y tú fuiste llamado al pastorado, pero o sea, ¿tú alguna vez añoraste llegar a algún nivel extremadamente lejano como hasta el punto que estamos ahora? No. Y Dios está llamando a hombres que no estaban buscando puestos. Y ahora nosotros tenemos un gran conflicto, porque no estábamos adaptados a esto. No fuimos llamados a esto desde el principio por los hombres, pero ahora Dios nos está llamando. Y tenemos que trabajar en nosotros mismos para servir a nuestros hermanos, porque nadie esperaba ser líder. Y un detalle, hombres que tienen que suplir las necesidades De sus hogares. Miren, si ustedes se ponen a analizar los ministerios independientes, que la gran mayoría de nosotros no vivimos de los diezmos y de las ofrendas, tenemos que trabajar para ganarnos el pan, el sustento diario, estamos haciendo hasta 3 veces más que un pastor de título recibiendo su salario. Y yo me quedo sorprendido porque yo pregunto, ¿cómo es que es posible? ¿Cómo es que alcanza el tiempo? El Señor. El Señor provee la sabiduría, la facilidad, la fuerza, el coraje, la valentía, el tiempo, la dedicación, la devoción. Uno se levanta cansado, pero uno tiene ¿qué cosa? Ganas de predicar el evangelio. Entonces, las personas no acaban de entender, hermano, te sientes solo donde tú estás, te sientes abandonado, te sientes que no tienes a nadie con quien reunirte. Estamos en esta visión. Pero ¿cómo es que termina la visión? Que el pueblo adventista se levanta como ¿qué? Un gran rebaño. Dice ella, como un ejército de ¿qué? De banderas. No ha sido necesario nosotros en la experiencia, en nuestro testimonio, tener una iglesia establecida para poder hacer todo lo que se ha hecho este año. ¿Cómo es posible? Dios. Y fíjense, hermanos, aquí en el grupo nosotros, ¿cuántos somos? 25. ¿Cuántos somos? En total, como 25 personas. 25, 30. No somos ni siquiera 100 miembros. Y mira lo que el Señor ha podido lograr con un pequeño grupito de personas. Imagínense, cerca del fuerte clamor, cuando se ve ahora al pueblo adventista como un ejército de ¿qué? De banderas. No importa para donde tú mires en el campo de batalla, ahí hay ¿qué cosa? Un estandarte. Y me viene a la mente, ¿verdad? Los obreros de la 11ª hora. Que ellos estaban esperando buscar el sustento de cada día, pero viene el padre de familia y les dice, vengan a trabajar en mi viña. Y ellos fueron allá ¿a qué? A recibir lo que era justo. Ellos no fueron con expectativa, ¿sí o no? Pero los primeros sí. Los primeros fueron con expectativa. Pero cuando los primeros vieron que el padre de familia dio más de lo que ellos consideraban que era justo, ¿sí o no? Ellos se molestaron. Hermanos, no podemos permitir que los años de servicio nos hagan sentir que somos más merecedores de la gracia divina o superiores a nadie. Que ese es el problema que desgraciadamente algunos han caído, pobrecitos de ellos, porque llevan años luchando solos y ahora de repente se levanta un grupo de hombres que somos hasta medio introvertidos y dicen, ¿y por qué a ellos y por qué no a mí? Es que mira, el plan de Dios en realidad era, o sea, o es todavía lo que nosotros hemos hecho que signifique es que esos trabajadores primeros que ya estaban cansados se sintieran apoyados por los últimos. Alegrados. Wow, esta obra que hemos... Porque ¿cuántos hermanos no hay que han levantado el estandarte de la verdad y el Padre y el Hijo por años? Pero no está hablando de 5 ni 10, por mucho más. Y justo cuando el cuerpo, cuando la mente pudiera decirle, ya no puedo más,
ya es demasiado. Entonces ahí iban a llegar los trabajadores de la 11ª hora y ellos se iban a sentir contentos. Tenemos apoyo, Refuerzos. refuerzo. Llegaron refuerzos. Ahora, un detalle con los trabajadores de la 11ª hora. Ellos lograron en una hora el resultado de un día. Determinar la cosecha, recoger la cosecha. ¿Por qué? Por la palabrita que significa la palabra primero, influencia. Su influencia, su tenacidad los llevó a ellos a en una hora que se lograra la cosecha o que se terminara el trabajo de un día. Su devoción. Entonces, en realidad los primeros deberían sentirse gozosos por el ejército que Dios está levantando para este tiempo, pero resulta que hay celos dentro de la grey de Dios. Por eso, hermano, como estabas diciendo, para mí, la recompensa de los 144,000, antes de nuestra generación merecerla, la merece la generación de los pioneros. Yo quiero decir algo. Ujú. Los 144,000 son los que bajo la influencia del Espíritu Santo, Apocalipsis 18, irán a cosechar Ahí está. la última parte de la cosecha. Exactamente. Pero escuchen esto. Dice la sierva de Dios que los últimos en aceptar a Cristo, dice que vendrán con un fervor, con un entusiasmo, con un valor que dice que irán al frente y entregarán sus vidas, y de ellos se harán muchos mártires y muchos irán a la cárcel porque van a venir con un entusiasmo. O sea, no han tenido el fragor de todo un día de trabajo. Vienen con energía, vienen con fuerza, vienen con el primer amor. Y hermanos queridos, yo me gozo, yo me da alegría saber que después de nosotros viene una generación, o sea, de la cosecha del derramamiento del Espíritu Santo, que van a venir con tanta fuerza y tanto ímpetu, que van a terminar la obra de la cosecha. Exactamente. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos. Nos ponemos una vez más de rodillas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio que hemos realizado en esta mañana. Y gracias por haber conocido los detalles sobre esta historia de los trabajadores de la 11ª hora. Porque creo que al analizar esta historia hay muchas cosas en nuestras vidas que deberíamos estar arreglando ya. Porque anteriormente tú le habías dicho a los discípulos que no solo basta con reconocer la puerta estrecha, sino vas a poder entrar por ella por culpa de ti mismo, de mí mismo. No me basta en conocer que el camino será estrecho y angosto si yo mismo no voy a poder caminar por él porque lo voy a rechazar. No basta con haberme sentado a los pies tuyos, con haber estudiado tu palabra, haberte orado, haber perdido el sueño durante la noche tantas veces, si al final no poseo el espíritu correcto para ser parte de tu ejército. Y en esta oportunidad, en la historia de este mundo que estás levantando a los trabajadores de la 11ª hora, Satanás ha levantado una crisis. Ha sembrado la misma semilla que surgió en él al principio de la historia. El celo, la envidia. Y esto está trayendo un obstáculo para tu iglesia. Permite, Padre, que esto pueda ser diseminado, quitado, arrancado de nuestros corazones. Que la envidia no sea parte de nosotros. Que no miremos a otros como un rival, sino como parte de ese ejército que tú estás levantando para juntos marchar hacia adelante y hacia arriba. Hay una gran obra que hacer. Pero como bien tú has dicho, mucha es la mies, pero hay pocos obreros. Que nosotros podamos hacer la obra que no se está haciendo. Que podamos ser investidos de tu espíritu, que podamos obtener el valor, la fuerza, la tenacidad para seguir adelante. Que no echemos en cuenta los sacrificios que hagamos acá y que entendamos que todo es para que tú vengas pronto. Queremos que vengas pronto. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Bendice a los ministerios que están trabajando con ahínco y con esmero y con el Espíritu de Cristo para que esta obra se conozca y salga adelante. Ayúdanos, Padre, para siempre hacer tu voluntad, para ser instrumento en tus manos y para ser vasijas de barro capaces de ser moldeadas a tu carácter.
Bendícenos a cada uno de nosotros, limpia nuestro corazón, purifica nuestra mente, nuestros pensamientos, renuévanos y ayúdanos para crecer. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.